Olá, bem-vindo a uma sessão mais de BizTalk. Hoje estamos muito contentos por começar uma nova edição e uma nova série, BizTalk Desenvolvimento Sustentável para Empreendedores. Hoje comigo, Juan Manuel, como sempre, meu companheiro de programa, e recebemos a presença, um prazer muito grande de ter Roberto Cerda. Ele é diretor de mares, de Costa e Mares, de Naturalia, e dizer que estamos muito felizes por iniciar, não, essa nova jornada, esse novo caminho, e muito contente de ter-te, Roberto. E nada, sem mais preâmbulo, começamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel, Rosy, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Buenos días para ti. Gracias por la Es verdad. Wow, es verdad. Buenos días. Hemos quitado Roberto de la cama. No, pero aquí me levanto temprano. Uno de los placeres de estar en el lugar donde estoy es que estoy rodeado de naturaleza, estoy en un parque nacional, estoy viviendo el ideal de la sustentabilidad, ¿no? Con energía solar, fuera de la grilla, o sea, off the grid. Y pues bueno, o sea, internet satelital, y así son mis días, levantarme temprano y dormirme temprano también, ¿no? A las 8 o 9 de la noche ya estoy dormidito. Pues bueno, Qué bueno, entonces. ¿te gustaría que platicar un poquito de sustentabilidad y XR, ¿no? Para eso estamos acá. Exacto. Sí, cuéntanos, Roberto, pues aprovechando que la semana pasada fue el Día Mundial de los Océanos, toda tu vinculación con Naciones Unidas, todo el evento en el que estuviste, cuéntanos un poco de todo esto. Claro que sí, mira, el proyecto insignia que me caracteriza y que me identifica a la mayoría de las personas es Restore Coral. Restore Coral es un llamado a la acción para atender la emergencia de la crisis de los arrecifes de coral. Este proyecto nace en 2015, pero viene de un programa que se denomina el 2050 Life Investment. O sea, desde antes que existieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, existían los objetivos del milenio. Existía el Millennium Report, donde se juntaron 300 especialistas de diferentes campos a hacer una evaluación de cómo estaba la salud de los ecosistemas y cuál era su horizonte al año 2050. Entonces, pues desde entonces se sabía ya que esta situación estaba por venirse. O sea, te estoy hablando de que hay digamos, anuncios sobre la crisis climática desde 1979. Y la mayoría de los que recibieron esta información no lo tomaron o sea, en consideración, al menos no para el interés y de la mayoría, pues. O sea, estoy seguro que hubo bastantes titanes de industria y líderes de naciones que se prepararon desde entonces, pero el ciudadano común no tuvo acceso a este tipo de información, ¿no? Entonces, nuestra misión en 2050 Life Investments era dar a conocer las problemáticas y activar a la generación millennial y también fomentar filantropía, crear efectos de poder suave. Y cuando yo como mexicano encuentro este proyecto, este programa, y se da la coyuntura para poder hablar de Quintana Roo, del Caribe mexicano, de los arrecifes de coral, pues de pronto ya se convirtió en algo personal, no tanto un trabajo muy bonito porque es algo positivo, pero se convirtió en algo personal. Me di cuenta de que en el Caribe mexicano tenemos un gran tesoro que no hemos sabido valorar y que no hemos sabido cuidar. Y cuando fui a accionar, digamos, el proyecto de innovación social, pues tienes que activar al sector privado, público, a la sociedad civil y a la academia. Y me encontré en un escenario muy adverso, dividido, con muchos intereses creados, falta de participación ciudadana, falta de apertura para la participación ciudadana,
Y pues bueno, detrás de todo, el gran negocio de estas zonas paradisíacas de Caribe, pues tiene que ver con el desarrollo costero y con el turismo, ¿no? Entonces, son dos factores que impactan de manera negativa, desde la química de los bronceadores hasta pues hacer un hotel bonito, tienes que intervenir en estos paraísos y de pronto hacen ecocidios. Entonces, mi primer reto era cómo comunicar algo que está bajo el agua y que solamente la gente con dinero, o sea, realmente ha podido bucear, porque solamente el 1% de la población global ha buceado. ¿Y cómo puedes llevar a más gente a bucear sin que esto signifique contaminar más o impactar más? Y ahí fue cuando la realidad virtual hizo un sentido extraordinario y pudimos dar un buceo virtual de sensibilización y llevar a la gente de la curiosidad al interés, del interés al deseo y el del deseo a la acción. Y en este caso la acción era restaura el coral. Como fui digamos, no sé, bueno, en nuestro campo es el innovador social, pero pues bueno, el único loquillo ahí que quiso utilizar realidad virtual para temas de corales, pues nunca tuve una competencia realmente con mis compañeros que se dedicaban al XR. Y los compañeros que se dedicaban a la restauración de arrecifes, pues también me veían más como una persona de tecnología y social, entonces tampoco tuve una competencia, digamos, en quién es el científico más capacitado para plantar los corales del planeta, ¿no? Que también se pierde mucha energía en eso. Entonces entré en un punto intermedio que me permitió navegar entre lo social, entre lo ambiental y entre lo tecnológico. Y poco a poco empezamos a ver los casos de éxito de implementación de esas tecnologías. Por supuesto, en cuestión de narrativa, yo creo que pues, la inmersión es algo muy potente, o sea, no hemos realmente, no le hemos dado el valor a una experiencia inmersiva como se le ha dado ya a un punto de rating o a un like, view, like, share, comment, ¿no? En social media. Pero definitivamente cuando lleguemos a ese punto, pues, o sea, realmente una experiencia inmersiva es súper potente. Entonces, el poderlo hacer con un contenido que mejore, que transforme, que sensibilice, que realmente agregue algo de valor a la persona, es algo maravilloso, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de jugar con realidad virtual desde 2015, gracias a la empresa Vision en Barcelona, y Pere Pérez, que él fue el que nos adoptó y con él aprendí lo más que pude para después yo comenzar un emprendimiento también que me permitía financiar mi activismo. Porque como te dije, o sea, primero comenzó como un proyecto, pero luego se convirtió en algo personal. Y cuando fui a la zona, fue aún más revelador lo adverso que teníamos para poder implementar un proyecto de innovación social, ¿no? Entonces, lo hice una misión de vida. Lo convertí en algo que a mí me llenaba, me elevaba, porque tenía que ver con algo mucho más significativo, más real que muchas otras cosas, ¿no? O sea, dicen por ahí, o sea, mientras que sirvas a la vida no te va a hacer falta nada, ¿no? Y es así, o sea, realmente a mí me abrió unas puertas increíbles y entendí que la realidad virtual, la realidad aumentada, tendrían aplicaciones significativas en el proceso de aprendizaje, significativas en la sensibilización, y que también te podía dar una herramienta muy disruptiva para comunicar y accionar. Y en ese caso, pues creo que el hito más importante fue que después de una campaña de llevar esta tecnología a comunidades rurales, mayas, que tú dirías, pues son mayas, están ahí cerca del mar, conocen el fondo marino, pero no lo conocen, y su relación es como de toma lo que quieras y de alguna manera va a haber siempre, no de cuídalo. Y fue maravilloso ver a estos niños como reaccionar y no poder hablar de otra cosa, los profesores fascinados por la reacción. Y después también llevarlo a, bueno, aquí hay un fenómeno de reducción de brecha digital, o sea, pusimos una tecnología que en su momento era súper nueva y súper cara en comunidades rurales. Y primera experiencia, un contenido ambiental. Un tour en el espacio y llegar al fondo marino. Entonces la gente estaba así.
Con eso nos dieron un documento como de recomendación, porque no nos podían dar dinero, eso fue lo que me dijo el secretario de Medio Ambiente en ese momento, para apoyarnos en el proyecto. Pero con esa carta aprovechamos la coyuntura electoral cuando estaban lanzándose para candidatos a la gobernatura y presentamos que por cada voto recibido se plantara una colonia de corales como un compromiso del gobernador y lo aceptó. Entonces, a partir de esto, lo que sucedió fue que se crea un efecto dominó. O sea, el gobernador dijo, pues yo me comprometo por lo del coral, y así cierra su campaña, y de pronto ya gana, y él habla de esto en su discurso inaugural, en su toma de protesta, en su, y en una fecha, en 2017, pues reúne a las autoridades que son los que tienen la infraestructura para atender el problema. O sea, no es que nosotros en ese momento no teníamos capacidad técnica para hacer proyectos de restauración. O sea, trabajábamos a favor de que se hiciera, pero no que nosotros lo hiciéramos, ¿no? Al día de hoy ya desarrollamos todas esas capacidades, ha sido una cosa increíble, pero en su momento pues, el gobernador hizo lo correspondiente y arranca el programa de restauración estatal y se agrega un presupuesto del Estado al financiamiento federal que ya existía para cumplir con 260,000 colonias de coral. En realidad eran 6,300,000 unidades de coral, pero pues ya ahí después como que el gobernador dijo, son un montón, ¿no? Pero aún así son un récord, ¿no? O sea, nunca había habido una plantación de ese tamaño en México, al menos. Y esa misma inercia después la presentamos en el Senado de la República, con realidad virtual, y el creador del cinema 3D y de innovación, o sea, mucho de este lado de la innovación. Y pues se aprueba un punto de acuerdo en el Senado de la República en el cual se incentive la participación ciudadana e implementes la tecnología a favor de los ecosistemas. Y ahí fue cuando la ONU me dijo, a ver, tú vente para acá, tu caso de sociedad civil orientada a la acción, participando, promoviendo la agenda, acelerando la restauración en tu país, es algo relevante. Y desde ahí comenzamos una relación con Naciones Unidas y nos dimos cuenta pues, que tampoco éramos los únicos que estábamos usando realidad virtual, pues, es la realidad. Pero muchas veces la realidad virtual se quedaba atorada por quererle buscar un modelo de negocio. Y nosotros lo vimos como una inversión necesaria para diferenciar a nuestro proyecto. Al día de hoy, pues ya la realidad virtual es el estándar de comunicación de todas las ONGs, ¿eh? O sea, ninguna ONG de alto nivel que yo conozco carece de una experiencia exacta. Y poco a poco se empezó a acumular, entonces ya hay exhibiciones específicamente orientadas a estos temas, ¿no? Yo voy a destacar ahorita en tu programa 3, la de My World, que es como la sección de 360 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y abarcan de todos. Lo que es EarthX, que es una experiencia, es una ONG, también ellos se dedican a paving the way for corporate America into sustainability, o sea, ayudar a todos estos grupos corporativos de América hacia la sustentabilidad. Ellos tienen un festival XR de medio ambiente muy, muy potente. Y pues bueno, ahora estamos creando este brazo de XR también para el Día Mundial de los Océanos de Naciones Unidas, que es XR for Oceans. Ese es el proyecto en el que actualmente estamos, y lo que queremos ahí es, primero, mapear todo el contenido de América Latina, saber qué es lo que existe ahí, para saber qué es lo que tenemos que desarrollar. Y a partir de ahí, crear una simbiocreación para presentar todos los términos de referencia y alineándolos con los intereses que tiene tanto la década de restauración de UNEP como la década de ciencia oceánica de UNESCO, y el cierre de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, la última década también de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, crear experiencias XR que vayan desde la parte de inspiración hasta la parte de educación, la parte de entrenamiento,
certificación de competencias laborales, utilizarlo para los programas de fortalecimiento de capacidades que van a estar promovidos en toda América Latina, tanto por la OCDE, como por el BID, como por la División de Océanos y la Ley de los Mares, y de esta manera ayudar a los pueblos latinoamericanos a enfrentar el reto climático y también, porque el reto climático, el reto de los mares es doble. Por un lado tenemos que recuperar la salud de los mares, pero por otro lado tenemos que aprovechar el mar como nunca antes lo habíamos visualizado. Biotecnología, energía, seguridad alimenticia, o sea, fuente de nuevas antibacteriales, antivirales. Hay un montón de beneficios que podemos tomar del mar y realmente como el metro cuadrado de suelo es muy competido. Si tú realmente analizas lo que tenemos, o sea, México, el 56% del territorio nacional es mar. O sea, México tiene la misma cantidad que tenemos en tierra en mar. Y hay 3, 4, 5 instituciones, que esa es otra cosa que también mi activismo me llevó a interactuar con las instituciones, a tener que negociar con ellas, negociaciones hostiles en muchas ocasiones, y de pronto el proceso de apertura para los ciudadanos que yo tuve que hacer culmina este 8 de junio, hace una semana, otorgándome una coordinación, me designaron como coordinador para el fortalecimiento de capacidades de la institución que es responsable del manejo de los recursos acuícolas mexicanos, pesca, acuacultura, incluyendo corales, todo lo que sucede bajo el agua, lo que sucede de actividad acuícola en tierra, porque tenemos un reto gigante para poder aprovechar estas oportunidades que nos lo estamos perdiendo. O sea, nunca había habido tanto dinero en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad nunca había habido tanto dinero dedicado al medio ambiente. Eso lo digo para que quien su incentivo sean los pesos, pues ahí está, ¿no? Pero sí hay que tener bien claro, ¿no?, que ya no estamos aquí para simular. La simulación se acabó. La transparencia es el eje vertical de todas estas cuestiones, ¿ok? Y la realidad virtual y aumentada podrían servir también para esto, para la transparencia, para poder montar una cámara, pum, le tomas una foto, la subes a un lugar y te das cuenta realmente cuál es el entorno, cuál es la condición, si está progresando, si se está actuando impactando de manera positiva. Entonces, en este proyecto, que toda esta oleada de fenómenos que sucedieron, o sea, después también en 2018 fue el Año Internacional del Arrecife, y pues fue la elección presidencial. Roberto, te iba a preguntar una cosa con eso que venías hablando, y es, creo que voy a juntar dos temas, pero uno es eso que dices, ya no se puede improvisar más, hay que ir a la acción. La diferencia entre una sostenibilidad guiada, digamos, desde la ciencia y no una sostenibilidad hecha simplemente por figurar o por decir que hago parte de una sostenibilidad que realmente no es manejable, sino algo que realmente vaya por la ciencia. Y lo otro también que quería preguntarte es, en cuanto a esto, ¿por qué crees que los océanos van a marcar, digamos, el diálogo futuro y van a ser un tema, digamos, principal en la conversación mundial? Absolutamente. Mira, al final de cuentas, no importa si te metes a la religión o si te metes al marketing, somos humanos. O sea, somos humanos, tenemos una condición humana que de alguna manera pues siempre va a condicionar cómo interactúas con lo que sea, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, ni todos los curas son pederastas, ni todos los pederastas son curas, por así decirlo. O sea, ni todos los ambientalistas son, o sea, necesariamente son, o sea, seres espirituales, ni todos los seres espirituales son ambientalistas. O sea, es así. La parte de ética, civismo, pareciera que son materias de relleno en la escuela. Filosofía. No, pues a ver, ya, o sea, échame la administración y vámonos, ¿no? Para pasar de año. Y no, o sea, realmente
tú entras a este ecosistema y te das cuenta que un creador necesita crear y que lo vean creando y que salga en la creación, y a veces se gasta muchísimo más energía en esa creación que en el programa o en el conflicto que estás queriendo resolver. Y eso ya está clarísimo. O sea, ya ha habido un montón de casos de ese tipo, entonces ya no, o sea, ya no interesa pues ese tipo de aproximaciones a la sustentabilidad o al ecosistema pues de la agenda global de erradicación de pobreza, derechos humanos y medio ambiente, ¿no? Dicho esto, sí, por supuesto, el otro día estaba con Jeff Orlowski, el creador de Chasing Coral, ¿no? Y le dije, brother, pues, mis respetos, cabrón, qué buena onda conocerte, porque pues eres mi common ground. O sea, yo cuando conozco a alguien que no sabe bien de corales, lo que sabe normalmente es Chasing Coral, ¿no? Pero pero de ahí a realmente irnos pero ya no nada más es el bleaching, ya hay bacterias, acidificación, ya hay esto, el problema es mucho más complicado lo que en su momento Jeff comunicó. Y después hizo Chasing Ice, buscando el hielo, y hizo también Social Dilemma, que todos andamos bien atorados en el celular, ¿no? Entonces, esto a lo que voy es que la ficción o el arte, tal cual, o sea, hasta cierto punto, o sea, todavía el documental es mucho más educativo, tiene un valor distinto en la experiencia del usuario, pero nos estamos quedando fuera de lo que realmente tiene esta capacidad así única, el XR, que es, o sea, transportar la experiencia cognitiva de un ser humano hacia donde tú quieres. Y es un sistema de visualización avanzada que nunca antes habíamos tenido, o sea, en la historia. O sea, lo único que sigue es, o sea, después de transportar la experiencia cognitiva, lo único que sigue es la teletransportación. Y creo que nadie lo está realmente, o sea, como, no, mira qué buen video. No, señores, o sea, estás transportando la experiencia cognitiva de un ser humano hacia otra cosa que tú estás diseñando. Es algo poderosísimo. Si los llevamos al espacio, wow. Si lo llevamos al fondo marino, wow. Si lo llevamos al cuerpo humano, wow. Si los llevamos al quantum realm, ¿no? O sea, al plano cuántico, wow. Porque por primera vez vamos a poder dimensionar y visibilizar las cosas en una forma única. Entonces, el proceso de aprendizaje es exponencial. Yo llegué a México después de España con la visión de transformar mi país en una sola generación a través de poder hacer un proyecto de reducción de brecha digital que llegara a la gente más humilde de México y les enseñara su patrimonio cultural y patrimonio natural. Porque en el momento, no nada más México, todos los pueblos hermanos latinoamericanos, cuando abracemos realmente la riqueza de nuestro patrimonio cultural y natural, vamos a cambiar la autoestima, la percepción de nosotros mismos, porque ya no, o sea, eres milenario y joven, o sea, joven mestizo con dos raíces ancestrales, ¿no? Antes de que se llamara incluso el Reino de España, que fue cuando llegaron acá, o sea, el Reino de España se consolida cuando llegan acá, pero antes de eso no era el Reino de España, no existía España. O sea, entonces es una idea errónea tener un tipo de como aspiración o resentimiento o condicionamiento con respecto a nuestra herencia europea, porque en realidad ni siquiera existía el Reino de España en ese momento. Pero bueno, mi punto es, en la educación está el efecto más increíble que podemos darle al humano con el XR. En la simulación, ¿ok? En los procesos de simulación, en los simuladores de cierto tipo de experiencia en riesgo, tenemos la capacidad de capacitar al ser humano en cosas que antes, pues, simplemente, o sea, una capacitación para astronautas, ¿sabes lo que era eso? O sea, los simuladores carísimos y ahora puedes hacer ciertos procesos en entornos virtuales. Entonces, viene mucho a compartir eso. Y para ir a lo de los océanos, ¿no? Actualmente,
los fenómenos más extremos que están sucediendo es el de la pérdida de biomasa en el mar, o sea, la pesca industrial, que está llevándose todo lo que hay. Eso significa que los peces, que normalmente son como baterías que chupan el calor del sol, que la luz solar viene magnéticamente hacia el océano. O sea, es el agua la que lo jala, la luz. Entonces, los peces son como sus baterías. Entonces, al no haber biomasa, se empieza a calentar todavía más el océano. Si se calienta el océano, pues ya está pasando, ¿no? El deshielo genera un fenómeno tanto de nuevos especies que estaban ahí, zooplancton, fitoplancton, que estaban congelados, que no sabemos qué va a pasar, que pueden generar enfermedades, que pueden generar muchas otras cosas, que se van a movilizar. El aumento de los niveles del mar, el sea level, ¿no? Entonces se van a perder islas. Y aparte de eso, hay un cambio químico y físico sucediendo en el agua que lo que va a hacer es colapsar al fitoplancton. Y si se colapsa eso, se colapsa el sistema que produce oxígeno. Y se produce la fijación del carbono. Entonces, o sea, estás hablando de 3/4 partes del planeta, de entrada, o sea, porque la realidad Perdona, nacional... Roberto, e que 99% não sabe disso. Não tem esse conhecimento, No, ¿verdad? no, no. Y ojo, te estoy hablando de América Latina, ¿va? Vamos hablando de América Latina. América Latina tiene el Ártico, ¿ok? Chile y Argentina ahí se tienen que poner la ultra mega pila, ¿no? Tenemos glaciares también en América Latina que están extinguiéndose, ¿ok? Tenemos desde el Caribe mexicano al Caribe colombiano 4 millones de kilómetros cuadrados de comunidades costeras y ecosistemas marinos que están siendo arrasados por tormentas, huracanes, bacteria y el efecto de la huella humana, etcétera, ¿no? Y tenemos el comercio exterior, así todo, o sea, llega todo lo que llega de Europa para Estados Unidos y para América Latina, todo lo que llega de Asia para Estados Unidos y para América Latina, de alguna manera como que cruza los mares territoriales de nosotros, ¿no? Y ya perdón, es que no quiero tampoco así de que como a la Donald Trump, ¿verdad? Pero China, sí. Pero es cierto, o sea, hay embarcaciones asiáticas que se posan en los límites territoriales y no hay capacidad de los gobiernos latinoamericanos de atender como una presencia ilegal, de una actividad ilegal. Acabamos, recién ahora, o sea, te estoy hablando, o sea, el tema de los océanos se reconoció en 2015. O sea, no tenemos nada de que, sí existe el océano, sí hay un tema ahí y hay que... Entonces, ahorita el commodity más importante que todos los cartógrafos y los políticos andan haciendo es realmente medir los mares territoriales. Desde que entra, o sea, la caída, cuántos metros de altura, pues, que es playa, que todavía se considera que es parte de tu territorio, hasta que ya hay un hueco y ahí ya es mar territorial. Pero todo eso es la zona exclusiva económica marítima. Y estás hablando de que si nosotros en América Latina nos ponemos a trabajar y utilizamos el XR para educar a la población, para entrenar, o sea, generaciones y generaciones de trabajo. Te estoy hablando, o sea, mi primer movimiento con esta cosa, y se los anticipo aquí en exclusiva con ustedes, ¿ok? Es literalmente hablar con la secretaria del Trabajo y decirle, señora, como parte del programa de fortalecimiento de capacidades, necesitamos crear, ¿me entiendes? 20 millones de empleos. 20 millones de empleos, así, ¡boom! En un país, o sea, imagínate lo que eso significa. Y bueno, les quiero compartir una imagen, nada más. A ver. Perdón. Un documento maestro. A ver. Perdón, voy a hacerlo de nuevo. Tranquilo. ¿Y se está viendo? No, estamos viendo
Yo estoy viendo negro ahorita. No sé, Rosy, si tú estás viendo. Não, não estou vendo. Antes sim, antes apareceu uma imagem, pero já não há. Ahí. Ahí ya. Agora sim, agora sim. Bueno, el reto y la oportunidad. Cuando tienes 100 y pico de países, ¿no? Y necesitas, con diferentes culturas, lenguajes, idiomas, o sea, todo. ¿Cómo puedes realmente crear acuerdos rápido, crear acciones, o sea, llegar a un acuerdo de que hay un genocidio en Ruanda, señores? Ah, no, pues a ver, si es genocidio o no es genocidio. ¿Qué te hace pensar que es un genocidio? ¿Qué tanto es genocidio, no? Lo mismo en los océanos. Hay un tsunami en Haití. Dios mío, pues ¿qué va a pasar en Haití? Pues, o sea, la falta de capacidad de poder ver la información de manera que no sea malinterpretada, de manera eficiente, y poder contar con soporte para poder tomar decisiones rápidas, precisas, y articular los recursos que se tienen para atender las crisis climáticas. Ahí hay un potencial en el XR y en la realidad extendida, ¿no? O sea, hablábamos sobre esse tema de qué es el extended reality. O sea, nosotros podemos ver... Roberto, perdona, para as pessoas que estão vendo e não entendem, não sabem que é realidade estendida ou XR, tu pode iluminar. Dá tu punto aí. Pues vamos a verlo desde algo muy, muy básico, ¿no? Un producto que de pronto puedas escanear con tu teléfono y salga una pieza de información. O sea, es agregar valor, extender, que en este caso pues, es información. Nosotros tenemos un cierto acceso a la información en formatos muy específicos, ¿no? O sea, cuando tú puedes agregarle valor a esta información, o esto se denomina realidad extendida, ¿no? Digo, creo que todos hemos visto los HoloLenses y que ya vas a poder voltear a ver un producto en una tienda y automáticamente se van a activar datos que te van a llevar al consumo, pues, ¿no? De alguna forma te quieren llevar al consumo. Ese es el problema. Mira, Rosy, el problema es exactamente ese. El problema es que estamos reducidos a comprar algo o vender algo como sociedad. O estás comprando o estás vendiendo. Y es triste, ¿ok? Cuando en realidad, en este caso, lo que tendríamos que estar pensando es cómo la tecnología puede exponenciar al humano. Y sí, definitivamente... Igual o Roberto, perdona, igual que há muita informação que não tem nenhum valor e que às vezes nos ponemos delante e nos quedamos aí perdendo tempo e absorvendo essa informação. Então, por que não ir ao que de verdade importa, a informação que sí necessitamos, verdade? La información es muy poderosa, Rosy, muy poderosa. O sea, nosotros estamos trabajando ahora con imágenes satelitales, un algoritmo para sacar los valores físico-químicos del agua. Entonces puedes hacer evaluaciones de cuerpos de agua a gran escala desde el espacio. Te puede decir exactamente dónde están las descargas ilegales, te puede decir en qué lugares se está perdiendo los indicadores biológicos, como el fitoplancton. Te puede decir, o sea, hay un montón de cosas que de pronto podemos entender que antes no, y eso es gracias también a los sistemas digitales. Y de hecho, son los sistemas digitales los únicos con los que vamos a poder hacer frente al reto oceánico, porque es demasiado grande, o sea, no hay gobernanza, ¿no? Entonces, para mí, el tema más importante, por la relevancia climática, por la relevancia económica y por la relevancia también de lo que va a ser una nueva sociedad que va a redefinir su relación con el agua. El agua ya, o sea, tanto el mar como el agua en general, ¿no? O sea, el agua es una cosa extraordinaria, o sea, es lo más alienígena
que te puedas imaginar. Es el único agua que ha existido desde el génesis del planeta hasta... O sea, y no nos hemos ido porque no hay agua en otros lados, según. Entonces, el agua es el verdadero tesoro, es el vehículo, o sea, el elixir capaz de todas las formas. Somos, en peso, 75% de nuestro peso es agua, pero en partículas somos 99% agua. Entonces, el agua es el vehículo de la conciencia, ¿no? Y lo demás son, o sea, algoritmos muy finos que nos permiten estar aquí. Entonces, si seguimos envenenando nuestros mares y nuestros mantos acuíferos, no va a haber humanidad que te lo aguante, por ende no va a haber economía, ¿no? Entonces, el XR, si se lleva hacia la gobernanza, hacia la educación, hacia el entrenamiento, la capacitación, puede contribuir realmente a redefinir el curso de la humanidad hacia la sustentabilidad y hacia, pues, ¿cómo decirlo? Hacia la dignidad también, porque ya no tendríamos que estar sujetos a la calidad educativa de un lugar si podemos darle acceso a la gente a la educación virtual, ¿no? Y eso creo que la pandemia lo ayudó mucho, pues lo acentuó muchísimo, ¿no? Entonces, espero que Yo creo que responder con eso que dices, Roberto, y ya creo que como para ir cerrando los 30 minutos, pero creo que eso que dices es clave en cuanto a la realidad virtual como medio de educación, que no solo sirve a los que están adentro de las ciudades capitales o los que están alejados de los mares, sino también una cosa muy importante que te he oído decir y es que las personas también de las costas y los que viven ahí puedan contar su propia historia y puedan ser ellos los que realmente, ellos y ellas, las que se conecten con ese entorno que es el entorno que tienen cerca y evitar que sean estas grandes corporaciones o estas grandes instituciones que muchas veces están alejados de lo que realmente sucede y cuentan una historia que a la larga pues no es la que se necesita contar o no es la que se debería contar. Pero sí, pues, no, pues muchas gracias. Yo creo que como cierras y este resumen que nos das, pues te agradezco un montón por el tiempo y por la enseñanza de hoy. Gracias a ti, Juan Manuel, por el espacio. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer grande tenerte aquí, ¿no? Podríamos estar aqui horas e horas, tanta informação. Infelizmente, chegamos ao fim, pero já te agradecendo de verdade. E um abraço enorme. Hasta luego. Hasta luego. Chao.